más pronto de lo que nos podemos imaginar. Vamos a poder tener algunas sesiones de prácticas de laboratorio. Y bueno, pues ya saben dónde encontrarme físicamente más adelante, en la FES. Así es que de todas maneras, aun cuando ya concluyamos nuestro curso, aquí voy a estar por si necesitan algo, con gusto les puedo apoyar. ¿Sale? Hola Jessy, buen día. Muy bien, pues vamos a darle. La siguiente unidad que vamos a trabajar es la unidad, o bueno, es una unidad que tiene que ver con, por un lado, el flujo de la información o cómo ocurre el flujo de la información genética a través de una célula, cómo fluye esa información genética a través de una célula y cómo con base en ese flujo de la información genética también van a estar trabajando los organelos en esta célula. Entonces, si se dieron ya cuenta, empezamos viendo un poco sobre el origen de la vida, de las células, sobre las diferentes teorías que existen, a manera general, cómo está estructurada una célula procarionte y eucarionte, cuáles son las características de estas, que son también diferenciales, etcétera, y cuáles son algunas de las herramientas que tenemos para estudiar a la célula. Después empezamos a centrarnos en la parte de la membrana, tanto la membrana celular o la membrana plasmática como las estructuras de los organelos, pero en general, ¿qué características tienen esas membranas que permiten la estructuración de células? Y luego, aunado a esto, bueno, cuáles son las funciones que estas membranas tienen, el transporte, la comunicación, etcétera, etcétera. Con todo eso, la intención es poder entonces continuar a el metabolismo celular, ahora sí, el metabolismo de células heterotróficas, el metabolismo de células autotróficas y estas siguientes unidades tienen que ver con, por un lado, estas 5, como les decía, cómo fluye la información genética a través de la célula, puesto que esa información genética pues va a ser indispensable para regular todos los otros procesos de los que hemos estado platicando, pero también este flujo de la información genética a la par va a depender de todo ese metabolismo y todos esos mecanismos y esas funciones que van a estar regulando las membranas. Entonces, si se dan cuenta, toda esta función celular o esta estructura de función celular son cosas que no están aisladas, como hemos estado platicando durante todo el curso, que en realidad van a estar integradas para poder formar un todo que es esa célula y esas a su vez van a formar a los organismos, ¿sale? Bueno, voy a empezar a... empezar a grabar para... Recording in Entonces, progress. para poder ir hablando de cómo fluye la información genética a través de una célula, pues primero hay que platicar un poco sobre cómo está estructurada esa información genética en los diferentes tipos celulares. Pensando, obviamente, y cuando me refiero a tipos celulares, estoy hablando de células procariontes y células eucariontes, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que revisar sería cómo está estructurada esta información genética en esas células. Y a esa información genética que vamos a tener ahí, pues en realidad, o a toda la información genética que va a formar parte de un organismo, la conocemos también como el genoma. En realidad, este genoma sería toda esa colección de genes que permiten la estructuración de un organismo. Sin embargo, para poder entender entonces bien o más claramente qué es el genoma, pues tenemos que centrarnos primero en la definición de gen. ¿Y qué sería ese gen? O cuando ustedes escuchan la palabra gen o genes, ¿qué piensan? Quizá inmediatamente piensan en DNA, no sé,
¿Qué se les viene a la mente? Es como la estructura básica, ¿no? La estructura básica, ajá. Para la herencia, donde se Ujú. encuentra almacenada toda nuestra información. Bueno, lo que nos hace como persona o, bueno, como el ser. Como organismo, ajá. Ujú. Muy bien, Jessy. Exactamente. Entonces, ese concepto de gen siempre lo relacionamos con esa estructura básica o estructura fundamental que va a contener cierta información y que nos va a permitir con esa información estructurar cosas que nos van a convertir en los organismos que seamos, ¿no? Ya sea una célula un organismo, perdón, unicelular, un organismo pluricelular como nosotros, o como los perros o los gatos, no sé, ¿no? Y que se les ocurra una bacteria. Entonces, este gen se considera esa unidad funcional de la herencia. Sin embargo, si queremos plantearlo, y evidentemente pues va a ser esa unidad funcional de la herencia. Sin embargo, si queremos plantearlo como esa estructura de DNA, vamos a ver que el concepto de gen ha ido cambiando conforme se han ido descubriendo más cosas. Y entonces, una vez o en algún momento decíamos que un gen va a ser la secuencia de DNA que contiene la información necesaria para generar una proteína. Sin embargo, el concepto de gen se ha ido modificando porque ahora sabemos también que hay moléculas que son moléculas de RNA y que estas moléculas de RNA no necesariamente se van a traducir, es decir, no van a formar una proteína con la información que éstas contienen, sino que simplemente esa molécula de RNA va a ser suficiente para llevar a cabo una función. Es decir, esa molécula de RNA va a ser una estructura funcional. Y ahí tenemos a lo que conocemos como los RNAs no codificantes, los microRNAs, los sirnas, los RNAs nucleares, etcétera. Ya platicaremos un poquito de ellos. Entonces, ahora nuestro concepto de gen es más bien algo similar o más bien algo cercano a que ese gen es una secuencia de DNA que va a contener la información necesaria para dar lugar a un producto, simplemente, sin especificar si ese producto es una proteína o es un RNA. Aunque nosotros sabemos que, bueno, ese producto puede ser tanto una proteína o un RNA. ¿Sí queda claro este concepto? Sí, Pi. Bueno, y entonces en ese concepto también van a estar implícitas algunas otras cosas. Principalmente hay que recordar aquí al dogma central de la biología molecular. Ustedes, no sé si recuerdan, pero el dogma central de la biología molecular es ese dogma que nos indica que los genes los vamos a tener contenidos en una molécula de DNA, que más bien sería esta, y esa molécula de DNA va a tener la posibilidad de replicarse, es decir, de copiarse o de duplicarse para generar otra molécula de DNA igual a ella, y esto va a permitir la perpetuación de esa información genética o que funcione como una unidad de la herencia. Sí, Joana. Yo tengo una pregunta. Es que, bueno, hace poquito me regañaron por decir lo del dogma central de la biología molecular. Me dijeron, no, ya no se dice así. Y fue como, ay, perdón, pero es que ya no sé cómo se dice. Bueno, lo que pasa es que en realidad, de manera similar a lo que les comentaba sobre el concepto de gen, el dogma central de la biología molecular ha ido modificándose también porque se han ido eh, obteniendo o caminando sobre otros descubrimientos adicionales que nos permiten saber ahora que las cosas no son exactamente como nos lo imaginábamos hace un tiempo o de manera sobre todo cercana al momento en el que se da se publica, perdón, la estructura tridimensional del DNA. Entonces, en ese momento, por un lado, decíamos, bueno, un gen va a ser igual a una proteína, es decir, un gen va a ser esa secuencia necesaria o suficiente para poder generar
una proteína, que sería el producto de ese gen. Ahora sabemos que, como decíamos hace rato, que ese producto del gen puede ser no solo una proteína, sino también puede ser un RNA. O, por otro lado, decíamos que, bueno, ese dogma central de la biología molecular implicaba estos tres pasos sencillos, por decirlo así, donde tenemos una molécula de DNA que va a tener la posibilidad de replicarse. Tenemos esa misma molécula de DNA que por medio de la transcripción va a poder generar una molécula de RNA y que esa molécula de RNA necesariamente va a atravesar la traducción por medio de la cual va a generar una proteína. Es decir, esto está, si se dan cuenta, relacionado con ese concepto de gen. Tenemos un gen, que es una molécula de DNA, y que por la transcripción o por medio del proceso de transcripción va a generar una molécula de RNA, una copia en forma de RNA, y a partir de ese RNA se va a estructurar la proteína que va a ser el producto realmente de ese gen. Entonces, en realidad, nosotros sabemos ahora que los genes que vamos a poder estar conociendo no van a atravesar todos necesariamente por estos procesos. Es decir, vamos a poder tener moléculas o bueno, genes que van a ser transcritos y que entonces esos transcritos o esos RNAs que se obtengan a partir de ese proceso van a tener una función directamente o puede ser que esos RNAs, que en ese caso sean RNAs mensajeros, pues ahora sí van a producir una proteína, pero no necesariamente en todos los casos. O dicho de otra manera, vamos a ver que va a haber genes que se van a transcribir y se van a traducir, pero va a haber genes que solamente se van a transcribir y como RNAs de diferentes tipos van a tener una función. Los otros que estamos diciendo que se van a traducir además van a ser aquellos que conformen RNAs mensajeros que van a traducirse y a formar proteínas. ¿Sí queda claro hasta ahí? Pipi. Okay. Gracias. Entonces, por otra parte, es importante recordar que, como decíamos hace rato, ese primer proceso de replicación, es decir, por medio del cual la molécula de DNA o los genes contenidos en ese organismo van a replicarse o a duplicarse para poder formar una molécula de DNA igual a ella y que va a ser heredada o va a ser pasada a la siguiente generación de células, si lo decimos así, para poder perpetuar esa información genética en ese organismo. La replicación va a estar ocurriendo dentro de algo que conocemos como el ciclo celular, que ya lo vamos a platicar más adelante, pero va a ser una serie de etapas por medio de las cuales la célula se va a estar preparando para dividirse. Entonces, uno de los pasos que va a tener que sufrir esa célula antes de dividirse, pues va a ser la replicación para poder tener ese material genético duplicado y que entonces las células que se van a generar ahora, o esas células que se van a dividir, puedan pasar esa información genética a la otra célula. Ese sería un tipo de flujo de información genética. Del lado izquierdo tenemos ese flujo de la información genética entre generaciones celulares. Es decir, esos genes van a fluir a través de generaciones de células para poder estar perpetuando esa información. Pero tenemos la otra opción, que es dentro de una misma célula, vamos a ver que esa información genética también va a poder fluir al interior de esa misma célula para poder expresar esa información contenida en los genes. Entonces, una opción, que es la de la izquierda, es donde ese flujo de la información va a fluir a través de generaciones celulares y la otra es donde el flujo de la información genética se va a dar en una misma célula, en la misma célula que contiene esos genes, para poder expresar esa información genética. Entonces, vamos a ver que como parte de estos procesos,
vamos a tener moléculas de DNA que van a contener cierta información, es decir, genes que van a estar contenidos en ese DNA y que por medio de los procesos de transcripción van a poder formar RNA. RNA no solo de un tipo, vamos a poder ver que por medio de esa transcripción se va a formar RNA mensajero, pero también se va a formar RNA ribosomal, RNA de transferencia, RNA pequeño nuclear, pequeño nucleolar, microRNAs, es decir, todos los tipos de RNAs que, que conocemos que existen se van a formar por medio de la transcripción, es decir, ellos van a ser una copia de la información contenida en el DNA, pero transcrita en forma de RNA. ¿Cuál va a ser la diferencia principal que van a tener entonces estas moléculas? ¿Cuál es la diferencia principal entre el DNA y el RNA? A ver si se acuerdan. El uracilo y que una es solo una y la otra es dos hebras. Que en el caso del DNA vamos a contener nucleótidos de timina, sin embargo, en el caso del RNA vamos a obtener, en vez de esos, nucleótidos de uracilo. Y por otro lado, generalmente vamos a ver que las moléculas de RNA van a ser moléculas de cadena sencilla, mientras que las moléculas de DNA van a ser cadenas dobles o en doble hélice. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esos diferentes tipos de RNA que van a ser transcritos a partir de la información en el DNA van a poder, con ayuda de otras estructuras como los mismos ribosomas que están formados por RNA ribosomal y proteínas, o los RNAs de transferencia que cargan un aminoácido en su estructura, van a poder ahora realizar el proceso de traducción, por medio del cual los RNAs mensajeros, como se marca aquí, van a ser ahora traducidos a una proteína o un péptido. ¿Se acuerdan cuál es la manera en que los RNAs mensajeros son traducidos? Es decir, ¿qué información contienen los RNAs mensajeros que va a permitir que los ribosomas y los RNAs de transferencia puedan reconocer dónde hay que insertar un aminoácido? Era lo de los codones, ¿no? Exactamente. Los codones o los tripletes que vamos a encontrar en el RNA mensajero y que van a ser tripletes, como decimos, es decir, 3 aminoácidos, van a ser leídos, o lo que conocemos también como el código genético. Esos nucleótidos van a poder ser reconocidos en tripletes por los RNAs de transferencia y los ribosomas para poder decidir en qué lugar va a incorporarse uno u otro de los aminoácidos. Y con eso se van a ir formando las cadenas polipeptídicas que van a permitir la estructuración de proteínas. Vamos a ver en esta misma unidad que una vez que se forma esa cadena de polipéptido, va a ser necesario también que ésta sufra un cierto plegamiento y adquiera su estructura tridimensional con la que va a estar funcionando para poder constituir una proteína funcional. Entonces, si se dan cuenta, ese dogma central, aunque vamos a tener incorporada la replicación, la transcripción y la traducción, se ha vuelto una cosa mucho más compleja que solo eso. Anteriormente decíamos, bueno, está la replicación, la transcripción y la traducción, y eso nos permite pasar de DNA a RNA y de RNA a proteínas. Ahora, con otras cosas que se han ido descubriendo, pues se ha visto que hay toda una serie de interacciones adicionales que permiten otros procesos, como el hecho de la transcripción reversa, donde sabemos que hay virus de RNA, por ejemplo, que a partir de esa molécula de RNA, con una transcriptasa reversa, pueden formar una copia de DNA a partir del molde de RNA e incluso integrar ese DNA en el huésped, ¿no? En el hospedero. También sabemos que esa transcriptasa reversa ahora es utilizada para muchos procedimientos experimentales,
como la RT-PCR, por ejemplo, donde utilizamos esa transcriptasa reversa para partir de una molécula de RNA y convertirla en una, o más bien formar una copia a partir de esa molécula, pero en DNA. Y bueno, ahí podemos irle sumando muchas más cosas que se están integrando en esos procesos. ¿Qué pasa en el caso de las células procariontes y eucariontes? ¿Cómo fluye esa información genética dentro de estas células? ¿De qué manera se da ese flujo de la información genética a nivel celular? Algo que es importante diferenciar entre estos dos tipos celulares, pues primero va a ser las diferencias estructurales que van a tener. ¿Qué diferencia estructural muy grande encontramos entre las células procariontes y eucariontes? El núcleo, ¿no? La presencia del núcleo. La presencia del núcleo en la célula eucarionte va a generar una diferencia muy grande entre estos dos tipos celulares, no solo a nivel estructural, sino en realidad también a nivel funcional. Vamos a ver que los procesos en estos dos tipos celulares pues van a estar ocurriendo de manera muy diferente justamente por esa diferencia estructural. La primera de esas diferencias que va a generar un cambio muy grande, pues va a ser esta presencia del núcleo. Debido a esa presencia del núcleo, vamos a ver que los procesos de transcripción, replicación, transcripción y traducción van a estar separados espacialmente debido a la presencia de ese núcleo. Pero la separación espacial, de esos procesos va a generar como consecuencia también una separación temporal, es decir, piensen en una célula eucarionte. Vamos a ver que tiene sus genes y esos genes pues van a estar contenidos en el núcleo y esos genes que están contenidos en el núcleo van a poder sufrir transcripción, es decir, van a ser transcritos para formar una copia a manera de RNA. ¿Dónde creen que ocurra la transcripción en una célula eucarionte? Pues según yo, bueno, en la transcripción era en el núcleo y después del núcleo salía, según yo. Exacto. La transcripción va a ser un proceso que va a ocurrir en el núcleo, dentro del núcleo. La replicación, que va a ser esa copia del material genético, también va a ocurrir todavía dentro del núcleo. En ese momento aún está presente el núcleo. Bueno, y eso se los menciono ahorita porque lo vamos a ver en la siguiente unidad donde veamos división celular. Entonces, tanto la replicación como la transcripción van a ocurrir en el núcleo. Sin embargo, la traducción, si pensamos en RNAs mensajeros, no va a ocurrir dentro del núcleo. En realidad, va a estar ocurriendo fuera del núcleo, lo que implica que después de la transcripción, los RNAs, no solo los mensajeros, sino también los demás, van a sufrir un procesamiento que ocurrirá todavía dentro del núcleo y después de ese procesamiento van a ser liberados hacia el exterior del núcleo, o más bien van a ser exportados hacia afuera del núcleo, y una vez fuera del núcleo va a ocurrir la traducción en esa región, ya sea en el citoplasma o en el retículo endoplásmico, ya lo vamos a ver. Pero entonces, como esos dos procesos de la transcripción y la traducción están separados espacialmente, ¿creen que estén ocurriendo al mismo tiempo? Según yo, sí, ¿no? Bueno, en moléculas diferentes pueden estar ocurriendo al mismo tiempo, pero una molécula de RNA que se acaba de transcribir y que va a tener que ser procesada dentro de ese núcleo, no va a estar siendo traducida a la Porque lleva par. un proceso, ¿no? O sea, no puedes saltarte los pasos. Exacto, Jessy. Es como una especie de fábrica, ¿no? Exacto, Oscar, pasa por la aduana y solamente hasta que sale y es exportada, entonces ya puede sufrir el siguiente proceso. Entonces, esta compartimentalización generada
por las membranas que están estructurando al núcleo, van a permitir una separación espacial que también como consecuencia va a tener una separación temporal. Entonces, esa transcripción y ese procesamiento de los RNAs que ocurren en el interior del núcleo van a estar separados en tiempo y espacio de la traducción que va a ocurrir en el exterior del núcleo. ¿Sí se dan cuenta? Y este proceso, aunque a lo mejor dicen, pues sí, bueno, es lógico, ¿no? Va a hacer o va a permitir una regulación muy fina de esas cosas o esos genes que por un lado se van a estar transcribiendo, de ese procesamiento de los RNAs que va a estar ocurriendo y también de la traducción de esos RNAs mensajeros que va a estar ocurriendo en el exterior. Va a poder haber una regulación muy fina en todos estos procesos. ¿Qué pasaría en el caso de una célula procarionte? Esos procesos de transcripción y traducción estarán separados en tiempo y espacio. Muy bien. No sé bien, pero pues como no tiene una membrana como tal que define el proceso. No va a haber una membrana o dice Karen que no cree porque son más simples, no va a haber una separación, no va a haber una delimitación que pueda separar en tiempo y espacio a esos procesos. Entonces, esa es una de las grandes diferencias. En el caso de las células procariontes, la transcripción y la traducción se van a poder estar realizando a la par, simultáneamente, en tiempo y espacio. Es decir, empieza a sintetizarse una hebra de RNA, bueno, perdón, ahí se me salió de la membrana, eso no va a ocurrir, va a empezar a formarse una hebra de RNA e inmediatamente los ribosomas van a poder pegarse a esa hebra de RNA para empezar a sintetizar a la proteína. En el caso de las células eucariontes, pues van a sintetizarse esas hebras de RNA, van a transcribirse y van a procesarse, van a tener que pasar por el procesamiento y hasta que salen del núcleo y llegan al citoplasma o al retículo endoplásmico, entonces van a ser procesados por la traducción para poder formar a las proteínas. Entonces, estos dos mecanismos van a estar separados completamente en tiempo y en espacio. ¿Vale? Okay. ¿Hasta ahí vamos todo bien? Sí, profesora. Ya vimos entonces cómo se están, o cómo vamos a poder encontrar de manera diferencial los procesos de transcripción y traducción en las células procariontes y eucariontes. ¿Qué hay sobre la estructura de los genes o de los genomas en el caso de las células procariontes y eucariontes? En el caso de los procariontes vamos a ver que el genoma, es decir, todo este conjunto de genes que van a permitir la constitución de ese organismo, van a estar contenidos en un DNA de doble cadena que es circular, un ciclo, una molécula cerrada de DNA que va a ser de doble cadena. Todos los genes que vamos a encontrar en ese genoma bacteriano o en ese genoma del procarionte van a estar contenidos en una sola molécula, en una misma molécula. Que se imaginarán, el tamaño de ese genoma será pequeño o será grande en comparación, por ejemplo, con nuestro genoma. ¿Más grande o más pequeño? Según yo es más pequeño porque nosotros todavía tenemos a las histonas y estos plegamientos y creo que ellos no tienen. Va a ser pequeño, bueno, ya se está adelantando un poquito Joana, muy bien. Con las histonas vamos a ver que va a tener alrededor de 5,000 genes en promedio, una célula procarionte. Ahorita vamos a ver cuántos tenemos nosotros. Y si lo medimos en pares de bases, más o menos va a tener 10 millones de pares de bases en esa molécula única de DNA circular, que sería algo como esto. Entonces,
Sabemos que aunado a esas moléculas de DNA que podemos considerar como el cromosoma bacteriano o ese genoma bacteriano, vamos a tener también una serie de moléculas de DNA pequeñas que también van a ser circulares. Perdón, denme un momento. Muy bien, chicos. Voy a terminar de grabar aquí. Ay. Recording stopped. El día de hoy solamente, bueno, vamos a terminar un poco antes. Los voy a dejar descansar este fin de semana porque sé que tienen que entregar, bueno, terminar el examen y entregar la práctica. No les voy a dejar actividad. El próximo, el lunes no, pero el miércoles vamos a continuar con esta unidad y ya les voy asignando las actividades que vamos a ir haciendo en la plataforma. No sé, doctora, ¿anda por ahí? Sí, ¿verdad? Sí, estoy aquí. Sí. Gracias. No sé si haya alguna duda todavía sobre la práctica que quieran checar. Chicos. Arturo tiene una pregunta. Sí, Arturo. Bueno, no sé si me podría quedar con ustedes al final para hacer eso del... Es que no me están saliendo bien los cálculos, entonces quiero, pues, en relación a la práctica de eso. Sí, de hecho ahorita podemos quedarnos a revisar la práctica. Sí, muchachos, todo bien. Muchas Perdón. gracias. De hecho, les quería también comentar que el día de hoy a las 10 de la mañana hay un seminario institucional que va a ser transmitido por Facebook Live de la página de la facultad. Este seminario me interesa en particular si tienen la posibilidad de verlo porque va a ser sobre los mecanismos moleculares de las adicciones. ¿Se acuerdan que en la unidad 2 platicamos un poquito sobre esta parte, pero bueno, ya no andamos en el tema? El día de hoy, una investigadora emérita de la UNAM nos va a platicar sobre eso y creo que va a ser muy bueno si ustedes pudieran ingresar a verla. ¿Sale? De otra manera, pues bueno, nos quedaríamos ahorita por si tienen alguna duda sobre la práctica y bueno, los invito a que se empiecen a conectar a las 10 en el Facebook Live de la facultad. Me voy a cambiar de equipo, doctor, por si mientras hay alguna duda sobre la práctica. Gracias a ustedes. Y nos veríamos el miércoles, pásenla bien. Cuídense mucho, descansen, si se van de fiesta, cuídense mucho y acaben su examen y práctica. ¿Va? Gracias. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Gracias, profe. Muchas gracias, profesora. Hasta luego. Gracias, profe. Estamos bien. Gracias. Doctor, me desconecto tantitito y me cambio de equipo. Sí. Ahorita lo veo. Hasta luego, profesores. Gracias. Bueno, entonces igual los que tengan dudas, se pueden quedar y ahorita las revisamos. Sí, profe. ¿Podría volver a explicar cómo se hacía eso? Es que no me salió. Sí, estoy Gracias. con la práctica. Su duda es sobre cómo calcular la velocidad de formación de oxígeno, de liberación, Sí, y en este caso de consumo de oxígeno, la ¿verdad? de los triángulos, sobre todo, sí. Déjenme compartir.
Bueno, ahí está la gráfica. Bueno, estábamos viendo que cuando inicia el experimento, al principio empieza a bajar esto debido a que las células no están en la oscuridad, no están fotosintetizando, entonces tienen la luz apagada. En este punto, digamos, cuando llega en un minuto, acuérdense que esto es un minuto, que es equivale a 1 centímetro de la gráfica, en este caso, este espacio. Y cuando se le enciende la luz a un 10%, empieza entonces a fotosintetizar inmediatamente. ¿Sí? Y entonces se deja correr, se deja la luz por 2 minutos y en ese caso se apaga. En el momento en que se apaga, el oxígeno que se liberó también empieza a ser consumido. Acuérdense que las mismas células empiezan a consumir, ahora con sus mitocondrias empiezan también a consumir oxígeno. ¿Sí? Después se inicia otra vez, se enciende, pero ahora con mayor intensidad, al 30%, y tiene una pendiente diferente. Si se fijan, la pendiente de aquí con la pendiente de aquí, nos está marcando esa diferencia. Cuando se apaga la luz de nuevo, se deja consumir otra vez un cierto tiempo, 2 minutos otra vez, y después se enciende al 100%. Bueno, en esta primera parte, lo que se les pide es calcular la velocidad de formación de oxígeno y también la velocidad de consumo, que serían, primero, esta es la formación y este sería el consumo. Otra vez formación, consumo, formación y consumo, ¿sí? ¿Cómo calculamos entonces la velocidad? La velocidad, como ven, con diferentes intensidades tiene diferentes pendientes. Eso quiere decir que tiene diferentes velocidades de formación. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es calcular la pendiente. Veíamos que había varias formas de calcular la pendiente. Por ejemplo, Joana decía, pues tomar x2 menos x1 entre y2 sobre y1. Eso podría ser, pero digamos aquí en este proceso gráfico, voy a aumentar un poco más. Lo que ustedes pueden saber o hacer es contar el número de cuadritos. Ustedes saben que de aquí a aquí es un minuto, entonces cada cuadrito serán 60 segundos entre 10, porque son 10 cuadritos. Entonces cada cuadrito chiquito serían 0.6, 6 segundos. ¿Sí? Y también, si cuentan el número de cuadritos que están desde aquí a aquí, déjenme, que no puedo. No, esto no puedo. Ok. Es decir, lo que voy a hacer es tomar este valor y este valor. Entonces, esta parte de aquí me daría que esto es 1 minuto. ¿Sí? Porque eso es lo que sabemos. Entonces, esto es 1 minuto. ¿Sí? Y contando entonces, por ejemplo, son 1, 2, 3, más o menos 4 o 3.5. Entonces yo puedo saber que la cantidad de oxígeno que hay de aquí a aquí, dijimos que era 11.5 nanomoles de oxígeno, ¿sí? ¿Cómo sabemos eso? Porque sabemos cuánto tiene en toda la cubeta, cuánto le cabría en toda la cubeta, que sería el total de toda esta línea. Entonces, en este fragmento solamente tenemos 11.5 nanomoles de oxígeno. Entonces, dividimos 11.5 entre 10, entonces tendríamos 1.15 nanomoles por cada cuadrito.
Si yo aquí tengo 3.5, pues entonces multiplico 1.15 nanomoles por 3.5 y ya sé cuánto tiene aquí, ¿sí? Después divido ese valor entre minuto y ya tengo la evolución de oxígeno en esta pendiente. Lo mismo voy a hacer para esta pendiente, que sería el consumo, y para esta pendiente, o sea, voy a hacer lo mismo aquí, saco una pendiente, aquí igual puedo hacer esto, ay, perdón, esto se me fue chueca, ¿sí? Y lo voy a hacer entonces para las pendientes que yo considero. Perdón, se me... Ok. En esta también puedo hacer un poco... A ver, permítanme. Bueno, ya se movió todo, pero para esta sería también tomar un valor de este tipo, pero hasta acá. ¿Sí? O sea, hasta donde corte este punto. Y entonces ya cuento, en este caso, el número de cuadros grandes y entonces calculo la evolución. ¿Hasta aquí vamos claros? Aquí se me movió, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Ir haciendo las pendientes, obviamente líneas rectas. Lo puedo hacer así o acá, como quiero. Sí. O sea, pero entonces, bueno, ¿cómo determino, por ejemplo, en el segundo ejemplo que usted puso, usted trazó el triángulo rectángulo a partir del segundo cuadrante, de abajo hacia arriba? ¿Por qué no lo trazó desde el primer cuadrante? ¿Eso tiene influencia o tiene que ser específicamente en algún punto? Es que eso me causa conflicto. Espérame, es que necesito aumentar un poquito para que quede un poco más claro. En esta primera, ahí no quiere. Okay. A ver, ¿me repites la pregunta, por favor? Sí, por ejemplo, bueno, voy a tomar, por ejemplo, el primer ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el que dice un 10%, la línea de cuadritos iría hasta el off o nada más hasta donde lo puso usted. Tú puedes calcular la pendiente de esta línea en cualquier punto. Yo puedo hacer un cálculo aquí. Ok. Lo puedo hacer aquí. Lo puedo hacer aquí. En todos me tiene que salir la misma pendiente, más o menos. Correcto. Considero que esto es una línea recta. ¿Sí? Sí. Lo podría hacer aquí, donde yo quiera, puedo sacar la pendiente porque voy a tener valores aquí y valores acá. ¿Sí? Entonces, igual pueden hacer como ejercicio, hagan varias pendientes, cálculos y van a ver que les sale más o menos lo mismo. ¿Sí? Ok. Arturo, bueno, no, Joana, perdón. Y es que me surgió la duda, ¿no se supone que el triángulo se tenía que trazar con 1 centímetro en la base? Porque ese centímetro era lo que medía el oxígeno. Entonces yo pues me guié por eso, porque se supone que íbamos a calcular la cantidad de oxígeno. Entonces pues me guié con 1 centímetro. Entonces, ¿pudieron haber tomado cualquier longitud mis triángulos? Sí, lo que te dice es que, bueno, si tú tomas de aquí a aquí, que es 1 centímetro, este es 1 minuto. Si lo quisieras tomar este centímetro, bueno, consideramos que, imagínense que estos son cuadrados, no rectángulos. Sí,
De aquí, desde 86 hasta 101, es decir, de este valor a este valor, yo tengo 11.5 nanomoles, ¿no? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? De aquí a aquí, en cualquier cuadrito tengo 11.5 nanomoles de oxígeno. Ajá, entonces, si estos son 10 cuadros, un fragmento de aquí, bueno, un fragmentito de cualquiera de estos de aquí equivaldrá entonces a 1.5 nanomoles. ¿Sí? Porque es simplemente dividir 11.5 entre 10 me da 1.5 nanomoles. Entonces, si yo cuento esta parte ahora, como decía, yo tomo esta parte y aquí me da que son 3.5. Simplemente multiplico 1.5 por 3.5 y ya voy a tener la cantidad de oxígeno que se liberó aquí. Como este valor pues, es un minuto, entonces ya sería 3.5 entre un minuto, y ya tengo que son 3.5 nanomoles por minuto. ¿Sí? ¿Sí les quedó claro ahí? Sí, eso fue lo que hice, pero ya no entendí. Entonces, ¿sí hago mis triangulitos de 1 centímetro de la base o los puedo hacer de lo que sea? Porque yo les hice en un... No. No es que ustedes hagan 1 centímetro. Consideren que de aquí a aquí son centímetros. Si me voy a mover tantito. Esto de aquí a aquí es 1 centímetro. Ajá. Aquí es otro centímetro. Así. Y entonces cada centímetro en esta gráfica equivale a 1 minuto. No sé si es la confusión que ustedes están tratando de poner en esa gráfica 1 centímetro. Pero si lo imprimieron de otra forma, pues no les va a dar. ¿Sí? No, es que le explicó a Arturo que la base podría ser de cualquier longitud, pero Ajá. es que según yo era de 1 centímetro, porque ahí decía, porque supone que íbamos a medir los cuadritos para arriba, entonces pues así hice mi triangulito. O sea, Joana está diciendo que el estándar mínimo debe ser de 1 centímetro en base. Yo también ya me confundí. La verdad, ya me Sí. La idea principal aquí es que, bueno, miden ustedes la pendiente. Entonces, pueden tomar y cuenten los números de cuadritos. ¿Sí? Ya sea que tomen 10 cuadritos aquí y luego hacia arriba y vean cuánto tiene. Eso les podría dar también ese valor, ¿no? O sea, si van a calcular, ahora vamos a calcular esta pendiente, por ejemplo. Entonces yo puedo tomar un punto donde más o menos veo que, es decir, contar 10 cuadritos hasta acá. Y entonces trazo mi línea. Y entonces eso es 1 minuto. Y entonces ahora cuento los cuadros hacia arriba. ¿Sí? Entonces ya los cuadros que me dé lo multiplico por 1.15 y eso me va a dar la concentración de oxígeno liberada por minuto, porque esto siempre va a ser, en este caso, 1 minuto. Si yo siempre voy a tomar 1 minuto, ¿no? No sé si hasta ahí queda un poco más claro. O sea, igual les digo, yo puedo tomar, no sé, al azar 5 cuadritos y luego veo dónde intersecta en la parte de arriba. Bueno, tiene que ser una línea recta, claro. Entonces ya tomo este valor,
Es decir, cuento cuántos cuadritos hay en esta parte, pero ahora lo voy a dividir entre en este caso serían 30 segundos, ¿sí? O 0.5 minutos, porque nada más conté 5 cuadritos. Aquí la que usted tiene que considerar es que de cada fragmento de aquí a aquí es 1 minuto de tiempo que se está desarrollando, ¿sí? Entonces, cada cuadrito de estos chiquitos, de estos que está aquí, es una fracción de ese minuto, es decir, si son 10 y tengo 60 segundos, cada fragmento sería de 6 segundos. Entonces, por eso puedo tomar en cualquier lado, por ejemplo, para calcular ahora la absorción de oxígeno, pues entonces cuento el número de cuadritos que hay desde aquí hasta acá y el número de cuadritos que hay de aquí hasta acá, y entonces saco la pendiente. Ahora la pendiente, pues lo me dará un valor negativo o el valor de la pendiente, lo que hago es asumir que es el valor de consumo de oxígeno. ¿Sí? Espero no confundirlos más, pero lo pueden, por eso les decía que ustedes pueden calcular la pendiente en cualquier punto de esa línea, porque la pendiente no está cambiando. No sé si ahí está más claro. Maestro, Sí, tú quieres en este preguntar. caso, Ya entendí. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Y no podría ser solamente sacarlo como o sea, por ejemplo, no sería nada más, o otra opción no podría ser simplemente contar los cuadritos y hacer un teorema de Pitágoras para la hipotenusa, bro. Es que tendrías que saber, a ver, si tú quieres hacer eso, es un Ajá. poco más complicado, Sí, sí, sí. porque mira, voy a hacer el triángulo. Ponle que es aquí. ¿Sí? Tú tendrías que sacar, o sea, tú vas a sacar el valor de la hipotenusa, eso no te sirve. Lo que yo quiero es que me digas cuál es la pendiente, o sea, que por ejemplo, si trazo una línea recta, ¿qué pendiente tiene? 0, ¿no? 0. Ajá. La trazo a 45 grados, pues entonces tiene cierta pendiente. También igual cualquier línea que yo trace va a tener ciertos valores de pendiente, ¿sí? Entonces, en esos valores de calcular la pendiente, como podemos ver que esa pendiente nos está reflejando la velocidad con la cual las células están liberando o consumiendo oxígeno, entonces la puedo, al calcular yo la pendiente, entonces puedo calcular la velocidad. Entonces no tienen que sacar por el triángulo de Pitágoras, porque necesitarían sacar el ángulo, o sea, con un transportador. Pero lo que van a sacar es la distancia desde aquí hasta aquí, o sea, esa es la hipotenusa, ¿no? Pero no, yo no quiero esta distancia. Lo que yo quiero es saber este valor, es decir, el valor de B, el cateto B con el cateto A, sea B sobre A, ¿qué valor me da? ¿Sí? Que eso es la pendiente. Sí, por eso, si lo hacen con el teorema de Pitágoras, pues no, les va a dar esta distancia nada más. Sí. O sea, yo conozco la distancia de A, la distancia de B, tendría que calcular el ángulo, sacar, ahora sí, con eso, sacar la hipotenusa, pero eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es saber el valor de esta pendiente. Es un poco más sencillo de lo que a lo mejor se están imaginando. De acuerdo, profe.
Entonces, ya en modo de resumen, solo sería contar los cuadritos de la línea que va de abajo hacia arriba y multiplicarlo por 1.5. Ya eso es pendiente. Sí, eso sí tomas 10 cuadritos como base siempre. Sí. Tu base siempre van a ser 10 cuadritos y ya nada más cuentas los números de cuadritos hacia arriba. Bueno, imagínense que es recto esto. O sea, yo tengo aquí 10 cuadritos. Ya los conté y a partir de ahí hago mi línea hasta donde trazo. Ahí entonces cuento los valores y ahora sí ya lo multiplico por 1.15, que equivale cada cuadrito de consumo de oxígeno. ¿Sí? Sí, profesor. Y ya entonces hago lo mismo para acá. Tomo, por ejemplo, de aquí a aquí, que es 10 cuadritos, luego subo y calculo ahora ese valor, ¿sí? Pero ese valor no es de liberación, sino es de captación o uso de oxígeno, absorción de oxígeno, ¿sí? Lo mismo hago aquí fíjense cómo va a estar hasta arriba, no me voy a mover, pero bueno, hasta donde pique acá arriba. Esta también sería aquí. Incluso la misma, pero en el video al final viene los cuadritos como los hicieron ellas para determinar los valores. Sí. Y después, bueno, también creo que se los pide, a ver. Y se calcula la velocidad de respiración también, no de evolución, no de formación de oxígeno, sino de respiración, de consumo de oxígeno con DCMU y con cianuro de potasio, ¿sí? Eso también lo van a hacer, es decir, van a sacar esta pendiente y con cianuro también, ¿no? Y entonces ahí ya hacen esos cálculos. Sí, profesor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Oiga, profe, yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, es que mi pregunta está más mensa que nada, lo siento. Pero en el de abajo, bueno, Es que... en el de abajo no se distingue mucho. en el diagrama de abajo, aquí. ¿O cuál dices? ¿En cuál diagrama? ¿En este? ¿Sí me escuchan? No, en el de abajo, ay, lo siento, es que se me fue el internet. No, en ese, exactamente en ese, tuve un problema porque entonces si cada 5 cuadritos era 1 centímetro. Si se fijan aquí ya cambió un poco la gráfica. Estas son las gráficas originales que usábamos. Bueno, se les comentó. Entonces aquí estas son, no tiene 10 cuadritos, sino tiene 5 cuadritos. Entonces cada cuadrito equivale a 12 segundos. O sea, está dividido el minuto. Es un minuto. De aquí a aquí es un minuto. Y yo tengo divisiones de 5 divisiones, 5 cuadritos. Entonces, cada cuadrito equivale a 12 segundos. Estoy dividiendo 60 entre 5. ¿Sí? Igual, si ustedes en cada pendiente toman ahora 5 cuadros, estos 5 cuadros equivalen al minuto. Entonces tendrían que tomar, la idea es que sea una línea recta.
de 5 cuadros en 5 cuadros. Aquí sí cambió la gráfica. En la gráfica de arriba tenemos 10 cuadritos por minuto, aquí son 5 cuadros por minuto. Aquí está, 1 centímetro equivale a 1 minuto. Pero el centímetro está dividido en 5 cuadros, no en 10 como en la gráfica de arriba. A lo mejor por eso estaban confundiendo. Pero digamos, esto de aquí a aquí es 1 centímetro. Y equivale a 1 minuto. Ay, qué bueno, sí, sí lo hice así. Y bueno, recuerdo que le mandé mensaje y le pregunté que si también se multiplicaba por 11.5 moles de oxígeno. Es que en ese recuadro me vienen como que más datos y luego cambia no sabía si también tenía que hacer lo mismo con el DSMU y con el KN, bueno, CN, si también tenía que multiplicarlos por 11.5. Sí, a lo que estoy diciendo aquí es que entonces este valor de aquí a aquí son 11.5. Ahí me salió horrible. Son 11.5. Ajá. Entonces, sí, igual también aquí tendrías que contar los 5 cuadritos y luego hacia arriba, ¿no? Y donde te dé, contar el valor. Ahora, igual, cada cuadro grande, digamos, equivale a 11.5. Aquí tendrías que dividir 11.5 entre 2. Que serían más o menos 2.30. Cada cuadrito de estos chiquitos sería 2.3. Pues, más o menos. Ajá. Entonces, si tú multiplicas el número de cuadritos por 2.3, ya te va a dar la evolución de oxígeno. De cuánto oxígeno. En este caso, cuánto oxígeno se estaba consumiendo. En el de cianuro, el efecto se ve hasta acá. Entonces, aquí la pendiente es la que vamos a tomar acá. ¿Sí? El problema con esta gráfica es que es un poco diferente a la gráfica digital. ¿Sí? Sí, Muy bien. Paulina, creo que tenías una pregunta. Sí. Sí. Bueno, esos números que están ahí, que dicen 80, 70, 60 y eso, ¿sí está indicando la cantidad de oxígeno? ¿Cuáles valores, perdón? Los números que están verticalmente, que dice 40, 50, 60. Ah, estos. Ajá. No, es que así ya estaban dadas las gráficas, la gráfica. En este caso es un papel donde una plumita iba registrando y digamos el papel se iba moviendo. Tenía un equipo que va haciendo un registro. Pues hagan de cuenta que es como una cinta de un rollo pues con el que les hacen los tickets en el súper. Sí, pero este rollo está marcado así, 10, 30, 40, 50, 60. Es nada más como referencia, pero no le hagan caso a estos valores. Sí, era para definir de dónde a dónde era de 0 hasta 100, pero en este caso van al revés. ¿Sí? Entonces no, solamente son como referencia del papel. ¿Sí? Pero no les sirve para nada para calcular las pendientes que estamos viendo. Ahora, la diferencia también aquí es que aquí empezaron con 100% y en la gráfica anterior esa era la última. ¿Sí? En la otra empezaron con 10%. Y van a ver también que hay diferencias porque la pendiente aquí es casi muy similar, se fijan. Aquí ya sí bajó un poquito. Sí, pero van a ver pequeños cambios nada más.
Sí, pero no, a estos números no les hagan caso. Es nada más son números que están de referencia en el papel. Ujú. Bien, Ajá. ¿alguna otra pregunta? Bueno, es que en la práctica dice que en esta gráfica que está aquí, calculemos la velocidad sí, la velocidad, pero entonces calculamos las dos velocidades o solamente la liberación. Bueno, lo tienen que comparar con con esta gráfica, ¿sí? Van a hacer ustedes la comparación de los valores para que vean cómo se hace ahora y cómo se hacía antes. Y bueno, la ventaja es que ahora es un poco más sensible el aparato que antes. Si se fijan aquí, las pendientes sí están como muy bien definidas. Y en este otro de acá, me estoy moviendo, las pendientes son muy tenues, ¿no? Aquí se ve un poquito mejor la pendiente un poco más agachada que en 10% contra 100%. Entonces, lo que les pide, a ver, ay, perdón. Dice, en la siguiente imagen se muestra una gráfica de tiempo contra oxígeno similar, pero obtenida con un graficador de papel y con intensidades de luz en distinto orden. Calcula las velocidades de la misma manera que para la imagen anterior, es decir, velocidad de consumo y velocidad de liberación de oxígeno. Y ustedes tienen que determinar si hay diferencias y cómo se comparan entre sí. O sea, cuál, lo que les decía, en cuál está mejor o es más obvio la diferencia de velocidad a diferentes intensidades. ¿Sí? No sé si te quedó claro, Paul. Sí, gracias. Ok, Arturo. Sí, profesor, ya entendí cómo se hace. Ah, bueno. Bueno, de todas maneras, pues todavía tienen un poquito de tiempo para que, si quieren, todavía mañana les puedo responder o el domingo, si tienen dudas. Bueno, la maestra Tere ya nos dejó la... perdón. Aquí sigo, doctor. Muchas gracias. Me tuve que salir Sí. de la oficina, pero todo bien. Y dice Omar que en la investigación de cianuro, ¿y por qué no inhibe completamente la respiración? Se debe centrar, bueno, nos debemos centrar en la parte de respiración del cianuro o en general. Pues sí, podrías tomar en cuenta eso, esa parte de respiración insensible del cianuro. Ok, profesor, gracias. Bueno, y ahí está la liga para ver la charla, entonces los que quieran, que creo que ya empezó, ¿verdad? Sí, ya empezó. Acaba de comenzar, entonces Bueno, todavía pueden meterse y no perderse mucho. sale. Pues gracias. Gracias. Si ya no hay preguntas, nos vemos el miércoles. Miércoles.